Más de uno León. Onda Cero. Y con esta sintonía, amigos, aquí en nuestro Más de Uno León, entramos directamente en el tiempo que dedicamos cada 2 semanas, los miércoles, a la psicología y a la sexualidad. Está con nosotros nuestro colaborador en esta sección, Miguel Ángel Cueto, psicólogo y sexólogo. Le saludamos ya. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Buenos días. Amén. Director de Cepteco, ese centro psicológico de terapia de conducta que lleva tantos años entre nosotros y que, como siempre les decimos, es una auténtica referencia en el mundo de la psicología aquí en León. Cepteco está en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Su teléfono es el 987 26 15 62 y su web es cepteco.com. Allí, para cualquier problema que tengan, les van a atender perfectamente Miguel Ángel y todo su equipo. No tengan fobia al psicólogo, que no hay que tenérsela, ¿verdad? Evidentemente, no matamos a nadie todavía. Vamos a hablar de las fobias, precisamente. Exactamente, es decir, muchas veces son elementos un poco irracionales o estúpidos porque el miedo es algo real, ¿no? Es decir, uno tiene miedo pues a que le embista un toro, o yo que sé, a morir comiendo cristales o lo que sea. Pero claro, el tener miedo a subir en un ascensor o volar, pues es un poco más elaborado. Me parece un tema extraordinario para abordar aquí en esta sección, las fobias. Uh-huh. Quien más y quien menos seguro que tiene alguna fobia. Bueno, ahora entraremos en ello, pero ¿qué tal si la definimos, al menos desde un punto de vista psicológico? ¿Qué son las fobias? Pues es una respuesta de ansiedad que es muy intensa, unida a ideaciones irracionales, es decir, pensamientos dramáticos, catastrofistas, hacia un objeto o una situación concreta, ¿no? Acompañados también de una necesidad y un fuerte deseo de escape, de huida y de evitación ante eso que creemos que es peligroso, ¿no? Y se incluyen dentro de los trastornos de ansiedad cuando esa intensidad a la respuesta emocional y la conducta de evitación interfieren en la vida diaria de la persona, es decir, les impide hacer algo que ellos, si no tuvieran esa ansiedad y esa preocupación, podrían hacer tranquilamente. Eso en cuanto a la definición, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a ir desde el principio, ¿no? ¿Cómo nace una fobia? ¿Cómo se forman las fobias? Primero, básicamente los seres humanos somos miedosos, hemos sobrevivido siempre los más cobardes, ¿no? de nuestras especies, porque en general son los que han sobrevivido. Entonces el miedo también es una reacción natural, ¿no? Es una reacción natural de defensa y adaptativa en los seres vivos. Nos alerta ante los peligros que son reales, físicos y que nos podrían matar y para saber un poco cómo afrontarlos. Y además el miedo es un proceso adaptativo. Sin embargo, cuando se une la ansiedad y supera cierto umbral en situaciones que no son peligrosas y nos bloqueamos, no somos capaces de reaccionar de manera eficaz. Y si ese tiempo, que dura más de 6 meses, a la hora de reaccionarnos o de impedirnos hacer lo que queremos hacer, si causa ese gran malestar y es desproporcionado al peligro real, el subir en un ascensor, el conducir, el intentar ir a un sitio abierto, etcétera, afecta la vida laboral, social o incluso en otras áreas de la persona, entonces hay que considerarlo como un proceso de carácter fóbico, ¿no? Cuando nos impide desarrollar las capacidades que tenemos, llevar a cabo nuestros deseos y nuestras ganas de vivir. ¿Y no se nace a veces con una fobia? Fíjate, conozco gente que dice, bueno, es que nunca soporté estar en una habitación oscura desde que era pequeño, o no soporto que estén las puertas cerradas desde que era niño, desde que yo recuerdo. ¿Puede ser esto? Evidentemente el miedo a la oscuridad es un elemento básico en el ser humano, es decir, somos cegatos por la noche. Viene cualquier otro animal que tiene más adaptado sus órganos visuales para poder atacarnos, es algo muy adaptativo. Es bueno que tengamos miedo a la oscuridad, pero claro, cuando se convierte en algo que no podamos dormir a oscuras o en algo que nos altera mucho y no podamos descansar bien, entonces se considera eso, más de 6 meses en ese tiempo, como un proceso fóbico. Otros miedos también parece ser que son ancestrales, miedo a las arañas, miedo a las serpientes. A las alturas. A las alturas, porque lógicamente son peligrosos, es decir, es lógico, una araña, y sobre todo en Sudáfrica también, me imagino que son elementos que nos pueden matar. Las serpientes pues, son pequeños y demás, igual que los elefantes tienen miedo también a los ratones porque se pueden meter por su conducto nasal y pueden asfixiarles. Es decir, que hay miedos que son adaptativos, pero a veces hay otros procesos que no nos matan, que no nos va a pasar nada, entonces se diría que en este caso sería un factor fóbico, ¿no? Es que hay tantos, ¿verdad? O sea, es que miedo a las cucarachas... Bueno, miedo no, es que...
Vamos a ver. Es que una cosa son los miedos, alguna vez hemos hablado de los miedos, y tú acabas de mencionar los miedos, y otra cosa es la fobia, ¿no? Es decir, ¿qué marca la diferencia entre el miedo como emoción útil o como reacción patológica, que entonces ya veo que es lo que definimos como fobia? Exactamente. El miedo, muy bien lo has descrito tú, esa emoción natural para incrementar nuestra capacidad para manejar la realidad y sobrevivir. Y por otra parte, la fobia sería una ansiedad, digamos, alta, una reacción un poco patológica que limita esas capacidades del ser humano, le anula muchas veces, no bloquea la capacidad, reteniendo en una persona en un estado a veces de bloqueo, de pánico, ¿no? Sensaciones psicosomáticas, respiración alterada, molestias estomacales, ideas de que me voy a morir, voy a volverme loco, y no poder respirar bien, que nos bloquea, nos hace huir y nos impide desarrollar una vida más o menos natural y lógica, ¿no? Vamos a ver, ¿existen diferentes formas para el trastorno fóbico? Si se puede decir así. En este caso, sí. Hay unas fobias que son simples, que todos podemos tenerlas y que, bueno, solo impiden ciertas situaciones, ansiedad, por ejemplo, a serpientes, como dije algo antes, lugares cerrados, miedo en cierta medida a volar, mientras no sea un elemento que nos impida, ¿no? Y hay otros miedos que son más generalizados, que nos bloquean y nos impiden vivir en la mayoría de las experiencias que tenemos, por ejemplo, esos ataques de pánico, las obsesiones, determinadas compulsiones, la agorafobia que nos impide salir a la calle y dar una vuelta. Coger un avión. Claro, coger un avión, o esas manías también hipocondríacas, es decir, esa preocupación excesiva y desmesurada por tener una enfermedad y por poder morir, ¿no? Esto lo veréis allí en Cepteco. En muchas ocasiones, muchas veces es algo habitual. La fobia es uno de los elementos más frecuentes que existen como problema o dificultad que la persona tiene para adaptarse al mundo que le rodea. Además, esas fobias, como comentaba antes, de las generalizadas, generan esa intentar no saber salir, ¿no? Esa fatiga, dificultad de concentración, de atención, nos ponen muy nerviosos, incluso nos influyen también en el sueño, porque normalmente la ansiedad muchas veces es el miedo al miedo, es el miedo a algo futuro, es algo que nos puede pasar. La diferencia es en el grado de percepción del miedo, es decir, muchas veces en cuanto se bloquea a la persona ya hablamos lógicamente de esa ansiedad, y cuando una persona empieza a restringir sus experiencias de manera habitual, afectuosas, laborales y personales, incluso gente que ha tenido una crisis de ansiedad en el trabajo y no puede ir, tiene que coger una baja de larga duración, eso es un elemento que hay que trabajar y que tiene que ayudarse a superarlas, ¿no? Porque en el fondo al final lo que uno desea, independientemente de que tenga un jefe bueno, malo, regular o una situación determinada, es enfrentarse y tener habilidad suficiente para superar esas situaciones de angustia que a veces tiene. Entonces, Miguel Ángel, el problema es cuando esa fobia se convierte en un problema de tal calibre que afecta a tu calidad de vida, a tu transcurrir normal. Exacto. Cuando te impide, imagínate a tu cotidianidad. Que tú tuvieras miedo a hablar en público y pudieras en general, entonces sería un problema para ti. Eso es una cosa que me pasa. Mira, lo voy a confesar. Es decir, yo hablo en la radio, pero desgraciadamente soy incapaz de hablar en público y por eso no puedo presentar nada nunca en ningún sitio. Pero es un miedo habitual. Los seres humanos, el mayor miedo que tenemos es el miedo a otros seres humanos que nos hagan algo. Lo que sucede, claro, cuando eso se convierte en algo que tú quieres hacer y no puedes, sería un problema. Si nadie te lo exige, pues lógicamente podrás trabajar aquí durante toda tu vida sin ningún problema, pero como tengas que presentar una gala o tengas que presentar alguna situación, pues entonces, claro, si te obligaran tendrías que aprender a enfrentarte a ello, si quisieras, vamos. O tendría que ir al psicólogo para aprender, ¿no? Así que vamos a Cepteco, vamos a hablar, a ver a Miguel Ángel. Y a pedirle consejo, ¿no? ¿Qué consejos nos puedes dar o puedes dar a esas personas que tienen una fobia, que están desesperados y que quieren enfrentarse a ese miedo excesivo? Es que no me gusta equiparar miedo con fobia, no sé. Lo que pasa es que son sinónimos en general, entonces muchas veces se confunden y demás. El miedo es algo adaptativo, que es decir, aquí si nos entra un lobo, yo que sé, una persona con una pistola, es normal que tengamos miedo y que salgamos por la ventana o intentemos enfrentarnos al lobo, quedarnos quietos, que son los tres elementos. Podemos huir, enfrentarnos o quedarnos quietos, pero sin embargo la ansiedad es si entra, yo qué sé, pues tu jefe o entra otra persona aquí y nos pongamos nerviosos y ansiosos, ¿no? Sí. Y no podamos hablar, y eso sería un elemento. Entonces, ese elemento de carácter fóbico, en primer lugar, el ejemplo tuyo, ¿no? Es decir, los síntomas que padeces cuando te pones delante de la gente son exagerados, es decir, no te va a matar la gente que está de enfrente.
porque vivimos en una sociedad afortunadamente que es pacífica, es decir, que la gente no atentamos contra, no estamos en periodo de guerra, entonces sería adaptativo que en un periodo de guerra no nos enfrentáramos al público porque nos pueden matar, ¿no? Pero en general, en la vida cotidiana es hacer. Segundo lugar, que no es peligroso, no va a pasar nada. Solo es desagradable, es incómodo, empezamos a tener reacciones psicosomáticas intensas en muchos casos, que pensamos que vamos a morir o volvernos locos, como dije antes, pero que hay que adaptarnos. Y después, no es bueno, es decir, es bueno desgajarlo de los pensamientos automáticos, alarmantes, de lo que estamos pasando, qué pensarán los demás de mí, y no atribuir un poco a causas, lugares o situaciones concretas, sino simplemente es algo que yo respondo de manera ansiosa, me pongo nervioso, me incomodo, pero normalmente es bueno fijarse en aquello que te ocurre para poder controlarlo. Es decir, fíjate pues en la gente que te habla, en la gente que te mira, y si te mira, ¿qué pueden pensar? ¿Estás nervioso? Pues es normal que esté nervioso uno en público, y lo importante es manejar esa situación, ¿no? O sea, que hay que racionalizar esa fobia, pero claro, esto hay que trabajarlo. Claro, es un trabajo personal. Porque la fobia te agarra bien fuerte. Claro, pero tienes que trabajar en dos variables, es decir, un miedo es adaptativo, sin embargo una fobia tendrías que trabajar sobre un proceso de razonamiento, es decir, saber cambiar o modificar ese patrón de pensamiento que tienes, que es catastrofista generalmente, y en segundo lugar, también saber controlar tus emociones, tus sensaciones físicas, es decir, bajarlas mediante respiración, relajación y otras estrategias que podrían ser, digamos, eficaces en esas circunstancias. Es que a veces tenemos un lío en la cabeza, Miguel Ángel, o sea, fobias, manías, miedos, ansiedades. Sí. Nos va a faltar trabajo, estoy seguro, a los psicólogos, porque es que a veces no nos podemos quejar, desgraciadamente, porque la sociedad actual genera muchos procesos de ansiedad, de preocupación. Hacemos muchísimas cosas a lo largo del día y muchas veces no sabemos si somos competentes o suficientemente competentes para llevarlo a cabo. Claro. Y todos tenemos cierta preocupación, yo también, venir aquí, poder explicar esto de una manera, digamos, que lo puede entender la mayoría de la gente, también es un evento que me motiva a seguir viniendo y a seguir trabajando. Si eso me bloqueara porque me pusiera muy nervioso, me temblara muchísimo la voz o no supiera realmente cómo responder a ello, pues sí, lógicamente también me pondría también nervioso y ansioso. No te pongas nervioso ni porque da gusto escucharte, y por eso lo llevamos haciendo aquí desde hace casi 30 años. Bueno, pues estamos ya a punto de terminar este gran tema, las fobias, que estamos abordando hoy en esta sección, nuestro programa con Miguel Ángel Cueto. Al final, ¿es bueno huir cuando tenemos miedo? Pues la verdad es que no. Si existe un riesgo real, evidentemente salir corriendo. Claro, está claro. Pero si no, no es conveniente huir, escapar, porque solamente la huida y el escape enseña a huir, escapar, no otra cosa. Si te enfrentas, aunque lo hagas mal, va a ser mejor porque vas a aprender lo que no hay que hacer, ¿no? Pero si huyes, los problemas vienen detrás, ¿no? Siempre, porque el alivio es un elemento natural del ser humano. Tomamos medicación, evitamos algo que nos incomoda, pero al final ese es un problema. Es mejor enfrentarte a él y normalmente dejar de pensar, como decía antes, en cosas dramáticas y esa afrontar el miedo, la ansiedad, la preocupación, no evitarla, no pasa nada. Es decir, deja que te puedas controlar, deja que eso ocurra, acepta tus pensamientos dramáticos y horribles y normalmente no evites la tarea o la conducta que tú quieres hacer, que es subir en ascensor, volar. Es decir, es bueno, lógicamente, saber enfrentarte. Es decir, una persona que es fóbica y demás, pues tenemos miedo a enfrentarnos, pero el saber de respirar, relajarnos y enfrentarnos a ello es la mejor solución. Pensaré en ello la próxima vez que tenga que hablar en público, entonces. De las fobias hemos hablado hoy con Miguel Ángel Cueto, nuestro psicólogo y nuestro sexólogo, que volverá dentro de 2 semanas, como siempre los miércoles aquí en esta cita con Más de Uno León. Gracias, Miguel Ángel. Un placer. Gracias. Onda Cero.